Le quedaban 3 meses de vida, hasta que la niñera hizo lo impensable. La casa, que antes olía a café recién hecho y a crema para manos, ahora tenía el olor metálico del hospital mezclado con el dulzor de las galletas que alguien dejaba para las visitas. Los juguetes seguían amontonados en un rincón del salón, pero entre ellos asomaban vendas, medicación en sobres y una pequeña lámpara nocturna que nunca se apagaba del todo. Era la casa de Sebastián y de su hija Laura, pero desde hacía meses parecía más una sala de cuidados que un hogar. Las cortinas estaban echadas a las 4 de la tarde para reducir la luz. El sillón donde Carmen solía dormir estaba hundido por las horas. En la mesita, una foto enmarcada mostraba a la niña con 11 meses, la sonrisa intacta, la mejilla apoyada en el hombro de la mujer que con el tiempo había dejado de ser la niñera para ser la otra madre. La noticia había llegado con la precisión cruel de un martillazo. Tumor agresivo, protocolos agotados, posibilidades mínimas. 3 meses, dijeron los médicos con voz de calendario. 3 meses para quien vivía cada día como si fuera el único. 3 meses para los planes suspendidos, para las promesas que nadie había pronunciado aún, para los cumpleaños que se quedaron a medio preparar. Sebastián, que había dedicado una fortuna a tratamientos y a los mejores especialistas, descubrió en la práctica que el dinero compra tiempo hasta donde la biología se lo permite, que hay enfermedades que exigen más que recursos y estadísticas, que exigen una respuesta que no siempre viene con un informe. Carmen, en cambio, había bautizado sus días de otra manera: horas de vigilancia, de historias leídas sin descanso, de canciones inventadas en la cocina mientras cambiaba pañales y aspiraba el polvo del suelo. Ella conocía los modulados sonidos de la respiración de Laura, podía reconocer el tipo de tos que anunciaba fiebre antes que cualquier termómetro. Aquella niña, que la llamaba mamá número 2 cuando estremecía las sílabas, le había enseñado a Carmen qué era la pertenencia sin documentos. Para Carmen, la maternidad no había pedido papeles, se había construido con manos que se hicieron callo y con noches sin descanso. ¿Cuánto vale una vida cuando las predicciones son tan estrechas como un calendario de bolsillo? ¿Qué estarías dispuesto a entregar si alguien te pidiera todo? La pregunta apareció meses antes de la fecha límite, pero adquirió peso verdadero la tarde del cumpleaños número 7 de Laura. El salón estaba decorado con globos, los mismos que ahora flotaban tristes por las vigas, y una tarta cubierta de crema de vainilla con un número 7 de cartón. Los amigos más cercanos habían venido por turnos, la madre biológica había fallecido años atrás, y las celebraciones se habían convertido en rituales íntimos. Laura sonrió con la boca pequeña, como quien se sabe querida y teme admitir el cansancio. Apagó las velas con un soplido tembloroso y cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, miró a Carmen y le preguntó con la voz que había aprendido de los dibujos animados y de la ternura cotidiana: «Carmen, ¿voy a vivir?». El silencio cayó como una losa. Sebastián, que sujetaba la cámara para filmar el gesto, dejó de grabar y las lágrimas le nublaron la mirada. Supo entonces que no bastaban las máquinas, ni las transferencias, ni los especialistas. Carmen sintió que la pregunta de la niña perforaba la madeja de su vida de una sola puntada. No era un pedido, era una urgencia que exigía respuesta. No supo qué decir, porque ninguna palabra parecía adecuada. Dejó que su mano apretara la diminuta de la niña como si ese gesto pudiera contener promesas. Esa misma noche, mientras la casa se dormía a media luz y el monitor del respirador de la habitación daba su puntual pitido, Carmen se sentó en el borde de la cama de Laura y con la claridad fría de una decisión que madura, hizo algo que no planeaba nombrar en voz alta. Se arregló el pelo con la sencillez de siempre, abrió un cajón donde guardaba fotos y cartas y sacó un sobre sencillo. No era una reivindicación ni una protesta, era la medida de un afecto que había ido tomando forma sin que ella se diera cuenta. Metió dentro del sobre una carta que llevaba días silbanando en su cabeza y la deslizó bajo la almohada de la niña. Por si fallaba, por si las cosas no salían como esperaba, por si la noche se llevaban nombres, la carta debía quedar a salvo junto al sueño. La mañana siguiente empezó con los mismos rituales, pero algo había cambiado.
Cuando Sebastián la vio, la miró con una mezcla de reproche y curiosidad. Había oído rumores en el hospital sobre personas dispuestas a donar sus órganos a extraños. Había oído también que las leyes eran estrictas y que los comités de ética no cedían ante la emoción. Le dijo, con esa voz que se usaba para intentar imponer orden a lo imposible: «Carmen, no puedes hacer algo así sin hablar conmigo, es demasiado». Ella le devolvió la mirada como quien sostiene una cosa delicada que no puede romperse. «No te pido permiso», respondió en voz baja, porque en su pecho pesaba otro tipo de necesidad, la que no entiende de posesiones. No dijo más. No era desafío, era una responsabilidad que le había ido creciendo en las manos. Sabía que cualquier paso tendría consecuencias, legales, médicas, familiares. Sabía que si fracasaba, se pondría delante del dolor de la familia. Pero también sabía que si no hacía nada, la pregunta de la niña se convertiría en un golpe que la perseguiría. Los días siguientes se transformaron en una minuciosa búsqueda de respuestas. Carmen empezó a leer cada documento que el hospital dejaba al alcance, a preguntar sin preguntar, a hacerse pequeñas pruebas cuando podía y a mirar las estadísticas que los médicos colocaban en sus conversaciones privadas. Aprendió que para algunos procedimientos de donación en vida existen criterios estrictos: vínculo familiar, evaluación psicológica, indicaciones claras. Aprendió que la donación de hígado en vivo no era una caridad menor, implicaba riesgos quirúrgicos y horas interminables de recuperación para el donante. Aprendió que las instituciones, por su propia razón, preferían protocolos limpios que no abrieran puertas al cuestionamiento. Conoció el lado gris de la medicina institucional cuando la jornada de pruebas llegó al hospital. Una enfermera, amablemente, tomó muestras. Un cirujano la examinó con frialdad profesional. Un comité de trasplantes, al que Carmen acudió con la discreción de quien no quiere hacer ruido, expuso las reglas como quien recita un catecismo. No hay parentesco legal, no cumple los criterios. La puerta se cerró con el matiz burocrático que no consideraba afectos. Para el hospital, los lazos afectivos no entraban en el formulario. Para Carmen, la negación fue una herida en carne viva. Sebastián, al enterarse de la negativa oficial, sintió una ira que no sabía a dónde dirigir. No tanto contra Carmen como contra la arquitectura de decisiones que parecían priorizar el formulario sobre el latido. Si existe compatibilidad, dijo, encontraremos la manera dentro de la ley. Su voz contenía la firmeza de quien ha movido influencias y dineros, de quien ha tomado decisiones decisivas antes. Pero Carmen no buscaba atajos legales ni favores, buscaba la posibilidad de ofrecer una parte de sí misma sin que la política institucional lo impidiera. La tensión entre ambos se instaló sin aspereza, con esa tristeza que surge cuando dos corazones se encuentran en distinta sintonía ante la misma emergencia. Ella, sin embargo, no dejó que la negativa la anclara al desaliento. Si las puertas del hospital más cercana estaban cerradas por normas, debía encontrar otras ventanas. Empezó a leer sobre centros especializados fuera del país, equipos que trabajaban con criterios distintos, doctores que, en casos excepcionales, evaluaban historias humanas junto a los protocolos. En el silencio de las noches, entre los pitidos del monitor y la luz tenue, Carmen trazó nombres en su libreta, direcciones, correos electrónicos, un teléfono que nadie parecía tomar. Nunca antes había pensado en viajar por razones médicas, no para ella, pero sí por el otro corazón que latía en la casa. Una tarde, siguiendo una pista, encontró el nombre del doctor, el doctor Morales. No sabía quién era exactamente, solamente que su clínica había recibido casos raros y que él mismo, de reputación discreta pero firme, había estudiado en hospitales muy altos. Era un punto en un mapa que prometía posibilidad. Carmen envió un correo con la tibieza de quien pide un favor y con la determinación de quien no tiene ya nada que perder. No contó a Sebastián, no quería cargar al padre con otra preocupación, con la sensación de que debía elegir entre la ley y la vida de su hija. Hablar de opciones no compartidas era una forma de proteger aquello que aún podía salvar.
En el hospital cercano, algunos profesionales entendieron su gesto en distintos tonos. Un residente la miró con compasión, una enfermera le dio una manta para los días fríos, un cirujano respondió con prudencia. Si hay compatibilidad, no significa automáticamente que podamos proceder fuera del marco. Hay consideraciones éticas y legales que pesarán. Carmen escuchó, asintió y, cuando salió de la consulta, se llevó las palabras como quien guarda una semilla. La planta nacida de una semilla no siempre corresponde a la semilla que la trajo. Empezó a reunir pruebas, a practicar el discurso que le diría a cualquier profesional que pudiera ayudarla. No busco fama, no quiero escapar, solo quiero ayudar a Laura porque ella es mi familia. Mientras tanto, Laura seguía creyendo que las cosas podían arreglarse con besos y curitas. En sus juegos, a veces fingía operaciones con muñecos y pedía a Carmen que cantara la canción que había compuesto juntas, la que hablaba de estrellas y de valientes caballeros. «Carmen, cuando yo sea grande, seré doctora y te curaré», decía la niña con la seguridad de quien no entiende la imposibilidad de algunas promesas. Carmen tomaba aquella inocencia como una fuerza que le prestaba urgencia. Nunca antes había escrito su nombre en un registro médico, nunca antes se había imaginado a sí misma en un quirófano por razones que no fueran el cuidado de otro. Ahora, en la soledad de la casa, planeaba pruebas, se registraba en foros, consultaba especialistas por mensaje y anotaba en su libreta el plan más sencillo: saber si su cuerpo era compatible. La compatibilidad llegó como un dato que se instila en el silencio de la noche. Una llamada telefónica de un laboratorio que mostraba resultados coherentes. El número de compatibilidad no era una promesa, pero sí una posibilidad que brillaba en medio del tablero de repetidos fracasos. Carmen sintió que el suelo cedía y se alargaba a la vez. Hubo en su cuerpo una mezcla de miedo y de alivio. ¿Qué significado tiene ser compatible con la vida de otro? ¿Qué precio tiene la posibilidad cuando la ley no la reconoce como fácil? Se acurrucó en el sillón y repasó en su mente el rostro de la niña, el olor a crema, el clic del cierre de una mochila que sabía que alguna vez haría viajes de ida y vuelta. La decisión de intentarlo fuera no era una rebeldía contra la norma, sino una respuesta a una relación que había tomado cuerpo. Carmen empezó a preparar una carta, esa que había mencionado en voz baja la noche del cumpleaños. No era una nota de despedida al estilo dramático, era algo más íntimo, un testimonio que si alguien lo hallara explicaría la razón de su acto. La redactó con la mano temblorosa, con frases cortas que pretendían ser sinceras y no grandilocuentes. «Si no despierto», escribió, «quiero que sepas que te he amado desde el primer día que me miraste sin conocer mi nombre. Si algo me sucede, guarda mis fotos junto a las tuyas. No me pidas heroísmo, solo recuerda que te quise como a una hija». La deslizó bajo la almohada como un talismán y por un instante volvió a la noche en que la colocó, a la sensación de que con las palabras también se hacen pactos que la vida puede respetar. Sebastián, al percibir el movimiento de Carmen, intentó contenerse entre la lógica y la rabia. Era un hombre acostumbrado a pensar en soluciones racionales, acceso a los mejores hospitales, contratación de los mejores médicos, envío de recursos. El gesto de Carmen le parecía, a la vez, hermoso e imprudente. La riqueza no le había enseñado a aceptar la vulnerabilidad, y en ese punto su orgullo se mezcló con el dolor. ¿Cómo decirle a la mujer que había cuidado a su hija toda la vida que no podía seguir sola con una decisión que podría arruinar las certezas del entorno? Le escribió un mensaje corto y le pidió que lo llamara. Ella no respondió de inmediato. No quería convertir la vida de la niña en un campo de batalla. No quería que la alternativa a la negligencia fuera la disputa pública. Prefería el silencio de las noches para pensar, para buscar vías que no fueran espectáculos ni litigios. En la cocina, mientras lavaba los platos de plástico que usaban por precaución, Carmen recordó su propia infancia. Su madre, obrera, murió cuando ella tenía 10 años. Desde entonces hubo que aprender a cocinar dinero, a multiplicar sacrificios. Ser la niñera de Laura le había devuelto de alguna manera la oportunidad de cuidar con seguridad económica y afectiva. No se trataba de redención ni de expiación, se trataba de una relación que había crecido entre canciones, noches de fiebre y paisajes de patio.
Y ahora esa relación pedía algo que exigía entrega física. Su hígado permitiría a Laura metabolizar algunos medicamentos de manera más eficaz, mejorar quizá la distribución de tratamientos y, con suerte, dar tiempo para que los oncólogos desplegaran otras estrategias. Carmen no culpaba a la medicina por sus límites, entendía que su acto no daba certezas absolutas. Cuando la noticia de la aparente compatibilidad se filtró en la casa, Sebastián reaccionó movido por una mezcla de orgullo y alarma. Pensó en la posibilidad de proponer una vía formal, presentar documentación que constatara vínculos de hecho, solicitar a un comité que valorara la situación con contexto. Pero los comités no siempre están preparados para historias que se construyen fuera de los marcos. Además, había otro elemento en juego. El propio Carmen no quería equiparar su gesto a un espectáculo legal. Si debía ofrecer su cuerpo, quería hacerlo sin que su sacrificio se sometiera a la presión mediática. Le aterraba la idea de que su decisión se convirtiera en noticia antes de que pudiera ser protectora. La tensión entre lo público y lo privado comenzó a dibujar sus contornos. Un periodista local, que había oído rumores, llamó al timbre una tarde con la delicadeza de quien espera una confirmación. Carmen cerró la puerta. No deseaba que la historia se contara antes de saberse con claridad. Había, sin embargo, familias que en situaciones afines habían convertido la exposición en una estrategia para conseguir apoyo. Pero Carmen no quería favores resultantes del morbo, quería un procedimiento clínico con supervisión y garantías. Desde su experiencia, la privacidad era un espacio que protegía a los vulnerables. Fue entonces cuando la respuesta llegó, de una manera que parecía salida de un azar benevolente. Una llamada de un número extranjero que se presentó como la clínica del doctor Morales. No era una promesa, sino una posible evaluación. El tono en la otra línea fue profesional y sin teatralidad. Queremos ver los resultados y valorar con criterios clínicos si es viable, dijo una voz que no prometía milagros pero sí escuchaba. Para Carmen, la oferta se sintió como ver un puente aparecer en la niebla. No era un paso automático y tenía riesgos, pero era una posibilidad que no implicaba empujar contra reglamentos locales de modo pueril. Antes de formalizar cualquier traslado, sin embargo, había que considerar todo. La evaluación psicológica que mediría la capacidad de Carmen para ser donante, las pruebas que confirmarían la compatibilidad con mayor precisión, la logística de un viaje con una niña enferma y el margen de seguridad para la familia. También estaba la carta bajo la almohada, ese acto que la hacía consciente de la fragilidad de la apuesta. Carmen, con mano firme, empacó una bolsa pequeña con lo esencial: documentos, una muda de ropa, el peluche favorito de Laura y, guardada entre medias, la carta doblada. La depositó en su bolso como quien lleva un talismán. En esos días, la casa se llenó de presencias múltiples, médicos consultando estadísticas, una enfermera que dejó una bolsa con vitaminas, un primo lejano que ofreció discreción. Sin embargo, el eje de todo seguía siendo la pregunta que la niña repetía de tanto en tanto, cuando el dolor la despertaba durante la noche. «Carmen, ¿voy a vivir?». La pregunta no pedía respuestas científicas, pedía la certeza de que alguien la estaba sosteniendo. No importaban los documentos ni los sellos, esa mano que apretaba la suya era la prueba más sólida de compañía. Carmen tomó, en soledad, una decisión que no era ni heroica ni temeraria, era la culminación de años de cuidado continuo. Iba a intentar que la compatibilidad se convirtiera en opción real. No buscaba desafiar la ley por deporte, buscaba que la belleza de una relación humana encontrara una vía clínica y controlada. Si eso implicaba viajar a otro país para que otro equipo la evaluara, lo haría. Si implicaba someterse a pruebas que la dejarían sin energía por semanas, lo haría. Y si algo salía mal, su carta custodiaría las palabras que no podrían decirse en voz alta. En esos días, la casa se llenó de presencias múltiples, médicos consultando estadísticas, una enfermera que dejó una bolsa con vitaminas, un primo lejano que ofreció discreción. Sin embargo, el eje de todo seguía siendo la pregunta que la niña repetía de tanto en tanto, cuando el dolor la despertaba durante la noche. «Carmen, ¿voy a vivir?». La pregunta no pedía respuestas científicas, pedía la certeza de que alguien la estaba sosteniendo. No importaban los documentos ni los sellos, esa mano que apretaba la suya era la prueba más sólida de compañía. Carmen tomó, en soledad, una decisión que no era ni heroica ni temeraria, era la culminación de años de cuidado continuo. Iba a intentar que la compatibilidad se convirtiera en opción real.
No buscaba desafiar la ley por deporte, buscaba que la belleza de una relación humana encontrara una vía clínica y controlada. Si eso implicaba viajar a otro país para que otro equipo la evaluara, lo haría. Si implicaba someterse a pruebas que la dejarían sin energía por semanas, lo haría. Y si algo salía mal, su carta custodiaría las palabras que no podrían decirse en voz alta. Antes de partir, colocó la carta bajo la almohada una vez más. La letra había quedado temblorosa al final, con una raya subrayada que no necesitaba ser leída para ser comprendida. Era el gesto de alguien que entrega todo sin esperar una cruzada de aplausos. Su plan era simple: evaluar, operar si era seguro, volver para que la familia cuidara la recuperación. No había grandilocuencias, solo la quietud de quien asume un riesgo medido. La noche anterior al primer contacto oficial con la clínica extranjera, Sebastián entró sigilosamente al cuarto donde Laura dormía. La observó con la cámara apagada y luego, con voz apenas audible, dijo: «Si esto sale bien, te prometo que no te dejaré sola». Carmen lo escuchó desde el pasillo y por primera vez en semanas permitió que una sonrisa se asomara en sus labios. No era una sonrisa de alivio total, sino de complicidad. Era como si, de modo callado y sin proclamas, el padre y la mujer que cuidaba a su hija se pusieran de acuerdo en lo esencial: el bienestar de Laura por encima de las disputas. A la mañana siguiente, la llamada formal de la clínica llegó con instrucciones prudentes, pruebas más específicas, fechas tentativas, requisitos de viaje. Y con la llamada llegó también una advertencia profesional que Carmen guardó con respeto: «Necesitamos evaluar psicológicamente a la donante y hay riesgos quirúrgicos reales. No prometeremos resultados sobre la evolución del tumor, nuestra evaluación será sobre la compatibilidad y la viabilidad del trasplante». Todo en esa línea dejó claro que no habría soluciones mágicas, solo trabajo, medidas y una responsabilidad compartida. Carmen, en la escucha, asintió sin promesas. En ese interludio se puso a escribir la última página de la carta que llevaba bajo la almohada. No era para despedirse de una vida que esperaba perder, era más bien un inventario de lo que importaba: la risa de la niña cuando se le enredaba el pelo, la receta de la tarta que hacían juntas, la canción que siempre tarareaban antes de dormir. «Si algo pasa», escribió, «cuida de la casa, cuida de las fotos y cuida de ella con la ternura que tú me enseñaste». No mencionó motivos legales ni pedía reconocimiento público, nada en el texto solicitaba concurso ni fama. Solo pedía que, si su cuerpo no despertaba, la historia no se transformara en un rumor. La maleta estaba lista cuando la noticia atravesó el espacio reducido entre la esperanza y la responsabilidad. El hospital local, que había denegado la donación por la falta de parentesco legal, había abierto una investigación interna al conocer que Carmen iba a someterse a pruebas fuera. No buscaban castigarla, buscaban encuadrar responsabilidades y entender cómo había primado una relación humana por encima de una norma. Las cámaras no habían llamado aún, pero las preguntas administrativas empezaban a tejerse en los pasillos. Sebastián recibió la primera comunicación oficial con el gesto de quien se prepara para interponer recursos. Sabía que el caso podía escalar y que, si lo hacía, las cosas se complicarían. Con todo, llamó a Carmen y le dijo: «Voy contigo, no permitiré que lo hagas sola». Ella rechazó al principio, por el mismo empeño de protegerlos. No quería que su acto se convirtiera en espectáculo o publicidad. Pero la presencia del padre, al final, fue la única compañía que aceptó para el viaje que asomaba en el horizonte. Compartir la decisión era en parte una forma de no dejar sola a la niña en un proceso que podía volverse difícil. «No es necesidad de control», le dijo Sebastián en la cocina mientras doblaba una camiseta en su maleta. «Es miedo a perderte también a ti». Carmen no respondió con palabras grandes. Tomó su mano y apretó. Entre ambos hubo una tregua de mutuo entendimiento. La mañana de la partida fue un episodio de pequeños gestos. La niñera que se atusó el pelo, la niña que regaló un dibujo, el padre que organizó el pasaporte y la documentación. La puerta se cerró con un ruido de tambor en el pecho. Nadie pronunció la palabra clandestino. En voz baja se habló de evaluación en el extranjero. Nadie buscó el drama, buscaron el procedimiento. ¿Era lo correcto? La pregunta flotó en la casa con la misma densidad que el humo de la vela en la tarta. Nadie sabía si la decisión sería heroica o imprudente, si abriría puertas o si las golpearía. Solo sabían que la pregunta de la niña no admitía más demoras.
Y fue en ese umbral, con las llaves en la mano y la mochila al hombro, que Carmen, antes de salir, volvió a la habitación de Laura. La cama estaba hecha a la manera de siempre, ositos ordenados, mantita por dentro y la carta escondida como un secreto. Se arrodilló y dejó un beso sobre la frente de la niña. «Te vuelvo a prometer», susurró, «haré todo lo que pueda». Laura, medio despierta siquiera, murmuró, «Haz que vuelva mi canción». Carmen sonrió y tarareó, sin ruido, la melodía que siempre la acompañó. Fue un canto breve, contenido, casi inaudible. La puerta se cerró y con ella se llevó una respiración colectiva. Afuera, la ciudad continuó con su ritmo indiferente. Coches, ambulancias, un panadero cerrando persianas. Pero dentro, el viaje se había puesto en marcha. No era una renuncia al orden, ni una afrenta planificada. Era la materialización de un amor que no cabía en formularios. La ambivalencia quedaba en el aire. Había riesgo y esperanza, normativa y compasión. Y, como sucede en las historias que deben contarse con cuidado, la verdad era que nadie podía garantizar el final. Mientras el taxi arrancaba, Carmen pensó en la carta bajo la almohada, en la sensación de haber hecho un pacto con la vida sin pedir nada a cambio. Pensó en la pregunta central que había acompañado todo desde el día del diagnóstico. ¿Viviré? No la había formulado en voz alta para sí misma, prefería guardarla como un pulso. No sabía si volvería con todas las certezas, pero sí sabía que no podía quedarse sin intentar. Y al borde de la autopista, mirando por la ventanilla los edificios que se hacían pequeños, se preguntó otra vez, ¿qué estarías dispuesto a dar tú por alguien que no te debe nada y te lo da todo? El viaje todavía no había revelado su desenlace. Quedaba la evaluación, el quirófano, la posibilidad de que la operación tuviese éxito clínico y la repercusión que una decisión así podía provocar en una sociedad acostumbrada a separar lo legal de lo humano. Quedaba también la incertidumbre de los médicos, la posible mejora en la efectividad de los tratamientos tras un trasplante y la esperanza cautelosa que permite respirar, pero no promete un final. En el fondo de la mochila, junto a la muda de ropa y las pruebas, la carta de Carmen respiraba como un secreto confiado al tejido. Bajo la almohada, en la casa que se había vuelto hospital, Laura dormía con la mirada de quien aún cree que las canciones curan. Solo entonces, cuando el taxi se perdió entre los edificios y la ciudad volvió a su ritmo indiferente, la historia se dejó escuchar en silencio. Una niñera, una niña, con 3 meses pronosticados y la decisión que desbordó una legislación que no siempre sabe nombrar lo que el afecto hace posible. El viaje, por ahora, era solo el primer paso. Y en la cabeza de Carmen, como en un tambor, latía una consigna tan simple como terrible. No sabía si iba a volver, pero no quería que hubiera un mañana en el que Laura preguntara y nadie respondiera con la certeza de haberlo intentado. El taxi cruzó la frontera de la ciudad como quien atraviesa una página en blanco, silencioso, con la respiración contenida. Carmen miró las luces nocturnas y apretó el sobre con la carta en el bolsillo del abrigo. Sentía que llevaba dentro algo que no era solo su decisión, sino la suma de todas las pequeñas certezas que Laura y ella habían ido atando con hilo invisible durante años. Sebastián, en el asiento de atrás, repasaba números de teléfono y documentos como quien arma un rompecabezas con prisas. No habló mucho. Su mano se posaba de vez en cuando sobre el bolso de Carmen, un gesto que decía más que los argumentos. Cuando aterrizaron, la clínica del doctor Morales no era ni un castillo ni un auditorio para héroes. Era un edificio discreto en una calle ordenada, con una puerta que se abría a una sala de espera apenas iluminada. El olor era a limpieza medida, la luz a profesionalidad. Allí les recibió alguien con acento mesurado y una sonrisa que no prometía milagros. «Hemos leído su historia», dijo, «y estamos dispuestos a evaluarla con total rigor». Esa frase fue para Carmen una válvula de aire. No era un juramento de victoria, sino el compromiso de que el caso sería mirado con ojos humanos y con protocolos. Los días siguientes se sucedieron con la cadencia de una maratón de pruebas, análisis, resonancias, entrevistas psicológicas. El equipo que atendía a Carmen y a Laura estaba compuesto por personas que arguían con precisión sin perder la ternura necesaria para mirar a una niña enferma. Había reuniones largas en las que los médicos hablaban en términos que Carmen aprendió a traducir: riesgo relativo, índice de compatibilidad, riesgos quirúrgicos. Cada término pesaba como una moneda que podía comprar esperanza o miedo.
Sebastián escuchaba con la profesionalidad que le había dado la vida de negocios, medía probabilidades, preguntaba opciones, calculaba tiempos. Pero en las noches, cuando la ciudad dormitaba, la expresión de su cara delataba otra cosa, una vulnerabilidad que no admitiría en voz alta. Hubo, en la primera semana, una evaluación psicológica que duró horas. La psicóloga que entrevistó a Carmen no le pidió heroísmo, le pidió claridad y seguridad. Le preguntó por qué, por cómo, por las consecuencias. ¿Qué haría si algo sucede?, inquirió con voz templada. Carmen respondió con la voz entera. Lo he pensado con cada posibilidad. No quiero que me recuerden por una tragedia, quiero que me recuerden por haber cuidado. No era un atisbo de vanidad, era la manera que tenía para articular responsabilidad. Cuando la profesional le preguntó por la familia, por las redes de apoyo, Carmen habló de la casa, de las canciones, de la noche en que Laura le dijo «¿Voy a vivir?», y cómo esa pregunta había quedado clavada como un alfiler en su alma. La psicóloga asintió y anotó en su cuaderno, no con juicios sino con protocolos, y eso permitió que el proceso siguiera. Mientras tanto, el tumor de Laura no aguardaba. Había días buenos, pequeños intervalos donde la niña reía con la boca ancha al ver un dibujo animado, y días en los que la fatiga la dejaba sin fuerza para sostener la cuchara. Los tratamientos que habían funcionado antes ahora mostraban límites. En la clínica extranjera, los oncólogos hablaron con franqueza. No será un pase mágico. Lo que podemos ofrecer es una posibilidad de mejorar la función hepática y con eso quizá mejorar la respuesta a algunos fármacos. Dijeron quizá porque la medicina, en este caso, trabajaba con probabilidades, no con certezas. Carmen asintió en silencio. No buscaba prometerle milagros a nadie, solo deseaba ampliar el escenario de opciones. El equipo quirúrgico expuso las fases del procedimiento con ese lenguaje que calma y descompone al mismo tiempo. Evaluación preoperatoria, tiempo de isquemia, cuidados posoperatorios, soporte. Les explicaron que para donación hepática en vivo se requiere máximo control, biopsias, pruebas inmunológicas, cálculo del volumen hepático necesario, equipo con experiencia y unidades de cuidados intensivos preparadas. También hablaron de las complicaciones posibles, del dolor, de las semanas de recuperación. En la sala, la palabra riesgo se repetía como quien no quiere atemorizar, pero no puede ocultar la verdad. Pero la medicina no habla solo de manos, habla de posibilidades, y esas posibilidades empiezan cuando, tras la operación, los equipos observan cómo el nuevo tejido se integra, cómo reaccionan las defensas y cómo el cuerpo responde a los fármacos. Las horas posoperatorias fueron agonía contenida. En la UCI pediátrica, los aparatos marcaron ritmos y alarmas que se volvieron parte del paisaje emocional. Laura pasó por un periodo crítico en las primeras 18 horas. Su presión fluctuó, hubo que ajustar fármacos, hubo noches en vela donde los ojos de Sebastián reflejaron más la ausencia de sueño que la incredulidad. Carmen, por su parte, entró en un estado similar al de muchas donantes, dolor físico, debilidad, pero también una especie de calma profunda que no era resignación sino recogimiento. No era una tranquilidad triunfante, era la serenidad de quien ha puesto su acto en manos de la ciencia y de la voluntad. Hubo un momento de tensión que todos recuerdan con la nitidez de una foto tomada con pulso tembloroso. Una llamada telefónica desde la UCI, a mitad de la madrugada, avisando a Sebastián que debía presentarse. La voz en la línea fue breve. «Señor, venga al hospital, es importante que esté con la niña». Sebastián dejó todo y corrió, con una mezcla de culpa y alivio. Cuando entró en la habitación y vio a Laura con el rostro pálido, envuelta en sábanas y sin la energía de antes, algo en su pecho se tensó como un arco. No tuvo tiempo de reproches, solo tuvo tiempo para sostener la mano de la niña y hablarle como si ella entendiera la complejidad. «Estoy aquí», musitó. Y eso bastó para que, en el entorno de tubos y señales, la cercanía recordara a la niña que la casa, la familia, seguía existiendo. Pasaron días de observación intensa. Los marcadores hepáticos se monitorizaron con frecuencia. La respuesta inmunológica fue manejada con medicamentos que debían equilibrar el rechazo y la protección. Los médicos, cuidadosos, evitaron declaraciones grandilocuentes. Hubo, sin embargo, un dato que ellos mismos consideraron notable. Tras el injerto, algunos de los parámetros bioquímicos de Laura mejoraron, y la tolerancia a determinados fármacos se hizo más manejable. Notamos una mejoría en la función hepática que permite ajustar la dosificación, dijo uno de los oncólogos en una conversación privada con Sebastián. No dijo curación,
No lo podía decir. Dijo mejoría y añadió la precaución. Eso abre caminos para que otros tratamientos sean más efectivos. En la medicina, esa diferencia en la palabra es un océano. La mejora clínica de Laura no fue instantánea ni absoluta. Fue, más bien, una escalera de pasos pequeños, menos náuseas, alguna sonrisa al ver un dibujo, más fuerza en los dedos para sostener un lápiz. Carmen, desde su cama, quiso escuchar cada pequeño avance como si fuera una sinfonía. Fue después de 3 semanas cuando Laura, con voz débil pero determinada, preguntó por la canción. Pidió que alguien le tarareara la melodía que siempre había escuchado para dormirse. Carmen negó con la cabeza y con un hilo de voz empezó a cantar. La canción, que al principio parecía más memoria que música, se fue volviendo firme. Cuando Laura dejó escapar una risita, las lágrimas en los ojos de Sebastián explicaron lo que las palabras no alcanzaban. Mientras tanto, el caso fue trascendiendo fronteras profesionales. Un periodista local difundió la historia con cuidado, sin sensacionalismo, planteando preguntas sobre los límites de la donación y sobre cómo las leyes contemplan los lazos no biológicos. Pronto otros medios recogieron el tema y la discusión se amplió. Algunos defendían la generosidad sin condiciones, otros advertían sobre riesgos y posibles malas prácticas. Hubo, inevitablemente, voces que cuestionaron procedimientos y pidieron revisiones éticas. El hospital local, que en un principio había denegado la donación, se vio empujado a abrir una revisión interna para entender los procesos y los límites de sus decisiones. Las instituciones empezaron a hablar de la necesidad de matices en los criterios de compatibilidad social, sin renunciar a la seguridad. A Carmen le costó aceptar la exposición. Ella no había viajado para convertirse en un símbolo. Había viajado para ofrecer una posibilidad a una niña que le había dado nombres de madre sin papeles. Cuando el ruido mediático comenzó a crecer, Carmen pidió discreción. «No quiero conferencias», dijo con voz apagada durante una entrevista brevemente autorizada por el equipo. «Solo quiero que ella viva». Sus palabras sencillas calaron. Muchos vieron en su gesto una lección de amor. Otros, con razón, exigieron que la narrativa no borrara los matices legales y los riesgos. La discusión pública, en cualquier caso, impulsó algo que excedía a los protagonistas. Una revisión de políticas en algunos hospitales sobre cómo considerar lazos de hecho, vínculos de cuidado y excepciones en casos extremos. No fue inmediato ni universal, pero la historia forzó una conversación que venía siendo necesaria. En lo íntimo, sin embargo, la vida se reorganizaba con otras urgencias. Carmen pasó por un episodio de descompensación, fiebre alta, dolor y la necesidad de transfusiones. El equipo la trató con diligencia. Hubo noches en las que su respiración se volvió un ejercicio difícil. Sebastián, que había aprendido a estar presente sin invadir, se convirtió en el custodio de la calma. Supo a la vez que su culpa era absurda, había intentado controlar todo y ahora entendía que la medicina tiene su propia voluntad. En una de esas noches de guardia, en la que el silencio era interrumpido por pasos y monitores, Sebastián encontró la carta que Carmen había escrito. La leyó en voz baja, sabiendo que leerla sería como abrir una puerta a un lugar íntimo. La carta contenía esos testimonios que no buscan epitafios, recuerdos, recetas de tarta, pequeñas solicitudes. Había una línea que decía, con una caligrafía temblorosa, «Si algo pasa, cuida de ella como si fueras su pulso». Sebastián apretó el papel contra el pecho y, por un instante, la distancia entre ambos se disolvió en compasión. Un giro esperanzador llegó cuando, tras ajustar la terapia inmunosupresora y dar tiempo a que el injerto se asentara, los especialistas observaron una tendencia favorable en los marcadores de Laura. El tumor, que había sido agresivo y refractario a tratamientos, mostró signos de estabilidad y, con la nueva función hepática, los oncólogos pudieron administrar combinaciones de medicamentos de forma más tolerable. No es correcto decir que el trasplante curó el cáncer. La realidad fue más compleja. Los médicos repitieron esa premisa cuando se les preguntó. Dijeron, no podemos atribuir una cura a un solo acto. Lo que observamos es una mejor respuesta a los tratamientos tras la optimización de la función hepática. Esa frase, aunque clínica, simbolizaba para la familia una puerta que se abría donde antes había muro. La noticia buena no llegó sin precio. Carmen pasó por una convalecencia larga y fatigosa. Hubo días en los que la mujer que había cuidado a la niña desde bebé estuvo postrada en una cama, con fuerzas mermadas. A veces su voz parecía una memoria lejana.
Laura, que recuperaba lentamente su energía, comenzaba a contar anécdotas de la convalecencia como si fueran aventuras. «¿Te acuerdas cuando me dejaste sin música por un día?», dijo una vez con una sonrisa, y Carmen rió, aunque con cansancio. La ternura cotidiana, ese intercambio de miradas, pequeñas bromas y recetas, fue el pegamento que sostuvo la normalidad. Cuando la historia empezó a hacerse visible en portadas y espacios de opinión, no faltaron llamados a premiar a Carmen, a honrar su acto, a convertirla en ejemplo. Hubo ofertas de entrevistas y de premios. Sebastián, que había aprendido a medir la exposición, recibió propuestas económicas y editoriales. Carmen, en cambio, no quiso nada de eso. Rechazó las cámaras con una firmeza serena. «No vine para esto», respondió en una nota breve. «Vine porque la quería». Su postura desconcertó a algunos y fue aplaudida por otros. No buscaba protagonismo. Lo que deseaba era volver a casa, a la habitación donde los osos de peluche seguían en su sitio y donde la carta bajo la almohada conservaba la intimidad. La presión institucional, sin embargo, no desapareció. El hospital local abrió una revisión ética y los comités de trasplantes se reunieron para debatir criterios. Algunos directivos reconocieron que había que ampliar el marco para contemplar alianzas de hecho, lazos de cuidado y circunstancias excepcionales. Otros pidieron prudencia, dijeron que el riesgo de abuso o de coacción existía y que las normas eran un muro de protección. Ambas posturas tenían validez. Lo que quedó claro fue que la historia de Laura y Carmen fue un catalizador. Impulsó la discusión sobre cómo equilibrar protocolos que protegen con la flexibilidad necesaria para casos singulares. En la esfera pública también se generó un movimiento de apoyo a la investigación en cáncer pediátrico. Fundaciones movieron recursos para financiar estudios sobre la relación entre función hepática y respuesta farmacológica. La sociedad, conmovida, puso atención a lo que muchas veces queda en la periferia de la conversación médica: el cuidado cotidiano, la importancia de redes afectivas y la necesidad de políticas que no sean ciegas ante la realidad social. No hay que exagerar, esos cambios son lentos y fragmentarios, pero la chispa se había encendido. Cuando por fin Carmen recibió el alta médica, la salida fue discreta, sin flashes ni discursos. Volvieron a la casa que había sido hospital, y allí, en la habitación reconvertida, encontraron la carta aún bajo la almohada. Sebastián, esta vez, la dejó como estaba. No tomó fotos, no buscó titulares, entendía que la intimidad era sagrada. La vida volvió a organizarse alrededor de horarios de medicación y de controles periódicos. Laura volvió a la escuela con adaptaciones, aprendió a caminar distancias un poco más largas, se volvió a enamorar de dibujar y con más frecuencia reía. Carmen volvió a cocinar tarta de vainilla, aunque con pausas y descansos. La casa recuperó su olor a crema y a café, pero ahora también guardaba la memoria de un tiempo de máquinas y alarmas. El episodio dejó huellas. En Carmen, cicatrices y un cuerpo que requería más cuidado. En Sebastián, una humildad nueva. En Laura, un repertorio de canciones que la acompañarían toda la vida. En el marco de la historia, la carta de Carmen terminó en un sitio discreto, en un marco en la estantería del salón, no como trofeo, sino como recordatorio. Estaba enmarcada con una foto de Laura soplando una vela en el cumpleaños 7. La inscripción en el cristal era mínima: para que nunca olvidemos por qué lo hicimos. Ese marco se convirtió en la pieza que cerraba el pequeño altar cotidiano de la casa: fotos, recetas, un peluche y la carta, que ahora nadie temía abrir. El tiempo siguió su marcha, y un año después la familia celebró de nuevo. La tarta fue más sencilla, las canciones menos cargadas de miedo. Laura sopló las velas con una naturalidad que emocionó a todos los presentes. Carmen recibió abrazos sinceros, no aplausos programados. Sebastián, que había aprendido a soltar el control cuando la vida exigía algo que no podía comprar, miró a la mujer que había sido su sostén y dijo, sin teatralidad: «Gracias por haber cuidado lo que más quería». Ella respondió con una sonrisa quieta: «Gracias por dejarme hacerlo». 5 años después, la escena parecía sacada de la misma foto de la infancia. Laura, más alta, con el pelo largo recogido en una coleta, preparaba una tarta improvisada, mientras Carmen observaba desde la cocina, aprendiendo a contar los pasos sin agotarse. La niña ya no era la frágil paciente que escuchaba doctorías en pasillos, era una adolescente con proyectos, con amigos, con esa curiosidad que exige futuro. Había controles médicos, sí, había medicación en dosis más bajas y una vigilancia prudente.
Los médicos que conocieron el caso hablaron de una evolución favorable y aconsejaron seguimientos continuos. No hubo promesas de permanencia eterna, hubo en cambio una mesa llena de platos y una familia que celebraba su propia forma de existir. La prensa consultó de nuevo a Carmen, pero esta vez ella decidió escribir una pequeña nota para la comunidad y compartirla con quienes habían acompañado el proceso. No busqué fama, busqué que la niña que me llamó mamá número 2 pudiera tener tiempo para vivir. Si mi acto aporta a una conversación más justa sobre quiénes somos cuando cuidamos, bienvenido sea. Publicó la nota en un blog modesto y en vez de entrevistas, aceptó encuentros con fundaciones de cuidado y redes de apoyo a familias con niños enfermos. Quería que la historia sirviera para mejorar procesos, no para erigir estandartes. En términos sociales, el caso impulsó revisiones en algunos hospitales. Comités se formaron para estudiar criterios que contemplaran relaciones de hecho, situaciones de cuidado intenso y la necesidad de protocolos que balancearan protección con humanidad. No fue una reforma instantánea ni universal, pero sí un empujón hacia políticas más sensibles. Algunos ensayos clínicos se vieron beneficiados por el flujo de donaciones reguladas y por la apertura a estudios que analizan la interacción entre función hepática y respuesta a quimioterapias en casos niños. Las instituciones aprendieron, quizás a la fuerza, que la medicina no es solo técnica, es también tejido social. En lo privado, la relación entre Sebastián y Carmen evolucionó a una forma de respeto profundo. Había, claro, tensiones pasadas, reproches silenciados, decisiones tomadas sin consulta, miedos no expresados. Pero también había un entendimiento que no necesitaba palabras grandes. Sebastián aprendió a preguntar sin imponer, Carmen aprendió a aceptar ayuda sin sentirse reducida. Laura, que ahora soñaba con ser investigadora o maestra, dependía del día, entendió que su historia había sido fruto de muchas manos. De médicos, sí, pero también de una mujer que decidió entregar una parte de sí misma. En alguna tarde de otoño, 5 años después de la operación, la familia sentó una pequeña placa en el jardín que decía, de modo sencillo, «Por las manos que cuidan». No era un monumento al sacrificio, sino un recordatorio de que los cuidados cotidianos sostienen las grandes decisiones. La placa, junto a un árbol que plantaron entre risas, representaba una lección. La familia se hace en actos, no solo en papeles. Cuando la narración vuelve a aquietarse y regresa al pulso inicial, la frase que abrió esta historia, se aprecia que la esencia no era el gesto extremo, sino la decisión cotidiana de sostener. Le quedaban 3 meses de vida, hasta que la niñera hizo lo impensable. Aquella frase podría sonar a consigna, pero en la vida real fue la suma de innumerables actos pequeños que, uno tras otro, construyeron la posibilidad. No fue heroísmo sin contexto, ni rebeldía gratuita. Fue una mujer que decidió ofrecer lo que tenía, y una familia que aprendió a recibirlo sin convertirlo en mercancía. Si esta historia te ha llegado al corazón, si conoces a alguien que ha vivido algo parecido, o si crees que las decisiones de cuidado merecen más discusión, comparte este relato y comenta desde dónde nos miras. Estas historias invitan a pensar no en modelos a imitar, sino en conversaciones a abrir. ¿Cómo reconocemos los lazos que sostienen vidas? ¿Cómo protegemos a quienes donan? ¿Y cómo hacemos políticas que cuiden sin burocratizar la compasión? El marco con la carta sigue en el salón. A veces, Laura se sienta frente a él y lee las palabras en voz alta, ya no como si fueran un último testamento, sino como una memoria viva. Carmen no busca medallas, no aparece en portadas. Prefiere las cenas compartidas, las recetas de tarta, las pequeñas rutinas que hacen de un hogar un lugar seguro. Sebastián, mirando a su hija bromeando en la cocina, piensa en las veces en que no supo qué decir y en las que acertó con un gesto. Y cuando la noche cae y la luz se vuelve tenue, escuchan la canción que les durmió en los peores días. Esa melodía que, como un hilo, ató los miedos y las esperanzas hasta convertirlos en una vida que siguió. No hay un final absoluto en esta historia, porque la enfermedad es una presencia que demanda vigilancia. Hay, sin embargo, una continuación que va más allá de la biología, la de los vínculos que se cuidan, la de las políticas que se revisan y la de las personas que, frente a la pregunta «¿voy a vivir?», encuentran en la respuesta no una promesa perfecta, sino la decisión de intentar todo lo posible. Y en ese intento, en esa mezcla de ciencia y amor, se aloja la dignidad. La casa, donde una vez el tiempo se partió en antes y después de la carta, volvió a ser hogar.
Los juguetes están guardados en su sitio, las cortinas se levantan a las 3 de la tarde y la lámpara nocturna sigue encendida en ocasiones, no por miedo, sino por rutina. En la estantería, la carta enmarcada recuerda que las decisiones más íntimas pueden tener eco público y también que quien escoge la discreción puede transformar la vida de alguien sin buscar tribuna. Y si te has quedado pensando en lo que harías tú, pregúntate, ¿quiénes son las personas en tu vida que sostienen, con actos pequeños, grandes decisiones? ¿Estamos listos para escuchar a la medicina sin despojarla de humanidad y a la humanidad sin eximirla de responsabilidad? Comparte tu historia en los comentarios. Si conoces un caso parecido, cuéntalo con respeto. Historias como esta nos invitan a mirar con compasión y a preguntarnos cómo queremos cuidar a quienes cuidaron de nosotros. La canción que Carmen cantó aquella noche sigue sonando, en un tono más sereno, en los cumpleaños, en las tardes de lluvia. A veces Laura la tararea en clase, otras veces se la canta a su futuro hijo en una cuna que aún no existe. Y en la mesa, junto a la tarta, la familia se mira y comprende que, más allá de la palabra imposible, hubo una mujer que, con su decisión, dibujó una posibilidad. No era un milagro sin argumento, ni una exención de responsabilidades. Fue una elección, con todos sus riesgos y sus consecuencias, que permitió que una niña tuviera más tiempo para vivir. Si esta historia te ha conmovido y crees en la importancia de abrir el debate sobre cómo cuidamos, comparte el vídeo y comenta desde dónde nos miras. La conversación, más que la admisión de un solo gesto, es lo que puede sembrar cambios reales. Le quedaban 3 meses de vida, hasta que la niñera hizo lo impensable. Y lo impensable, en este caso, fue simplemente eso, un nombre que se hizo acción, una carta bajo una almohada y una canción que volvió a sonar.